¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Agenda Distrital, como cada fin de semana, junto al diputado Mario Venegas. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Muy bien, gracias Álvaro, muy bien. Algo fría esta mañana nomás, pero bien. Y espero que tú te encuentres bien y también nuestros telespectadores, ¿no es cierto?, que se encuentren dentro de todo este contexto tan difícil que estamos atravesando. Así es, diputado. Bueno, comenzamos a informar de todo lo que se ha avanzado en el Congreso esta semana, pero primero que todo, diputado, ha sido una semana bastante compleja con el tema del COVID-19 que sigue avanzando. Usted nos tiene siempre este informe semanal. Esta semana ha sido bastante complicada también para nuestra comuna de Angol, que ha tenido alzas que han superado los 40 contagios diarios. Efectivamente, vamos en alza, sí, y estamos rompiendo récords. Superamos la barrera de los 200 contagios en la semana. Tenemos 218 contagios en Angol, entre el 9 y el 16, de viernes a viernes en nuestra estadística, 218. Nunca habíamos tenido tanto, nunca habíamos superado la barrera de los 200 nuevos contagios. Eso hace que también tengamos un récord en materia de casos activos, es decir, gente que potencialmente está contagiando a otros. 216. Para que te formes una idea, las semanas anteriores teníamos 157 y la anterior 110. Angol, estamos muy mal. Lo Así es. mismo ocurre con Coyipulli, que sigue con altos niveles, 111 nuevos contagios en la semana, 112 casos activos. Traiguén se mantiene en un nivel preocupante, 64 nuevos casos de contagio. Victoria, 108, con 88 casos activos. Lautaro nos gana incluso Angol, 226 nuevos contagiados en una semana, con un total de 205 casos activos. Y la otra comuna muy preocupante, Pilcún, 161 nuevos contagios en una semana, 95 casos activos. Te fijas que los datos son malos, muy malos, Bastante malos. particularmente para Angol, Lautaro, especialmente complicado. Compleja Y situación. compleja, y significa que todo el esfuerzo que se hace por parte de las autoridades en orden a concientizar en que nos cuidemos, etcétera, no están dando los resultados. Ahora, estamos en el pic de la pandemia, estamos en la segunda ola que llaman, y con algunas cepas nuevas, como la brasileña, que ya había por ahí una información que llegó a la zona, Así es, un contagio. a nuestra región de la Araucanía, en la zona de Padre Las Casas, Temuco, de manera que y lo que tiene de especial la brasileña es que es especialmente contagiosa, más contagiosa que las otras cepas. Entonces, nuestro llamado de siempre, insistir a cuidarnos y a colaborar. Así es, diputado. Bueno, hay que seguir cuidándose. Complejo panorama está viviendo nuestra región y el mundo entero con esto de las nuevas cepas y con los contagios del COVID-19. Vamos a analizar Álvaro, el trabajo legislativo. Sí, disculpa, diputado, pero le escucho. el problema es que si no bajamos estas cifras con la ayuda de todos, con el apoyo de todos, Ujú. este, no vamos a salir de cuarentena. Ya llevamos más de 2 meses en Claro, cuarentena. claro. Así es. Yo creo que en eso ha faltado las autoridades locales un poquito más de, de actividad en orden. Por ejemplo, ayer escuchaba que ayer se hizo alguna sanitización en algunos barrios de Angol, pero no se había hecho nada anteriormente, Ujú. durante meses. Entonces, no sé si es un efecto de las elecciones o algo, pero no ha habido un trabajo sostenido y permanente, ¿no es cierto?, para colaborar en todo lo que es el proceso de sanitización de los espacios públicos, especialmente Claro. eh, son factibles de contaminarse. Claro, y el tema de las vacunas que se han estado realizando en algunos establecimientos, como por ejemplo el CIA, en el teatro, tengo entendido que se ha estado vacunando esta semana para los que tenían edades de 49, 48 años. ¿Ese tema ha sido masivo en Angola? ¿La gente está yendo a vacunarse contra el COVID, poniéndose las dos dosis, diputado? La impresión que tengo, Álvaro, es que sí, la inmensa mayoría, yo también ya me vacuné,
porque me pilló el calendario, ¿no es cierto?, por mi edad, y lo hice acá en mi sector, en la escuela Huequén, y debo decir que funcionó espectacularmente bien, bien organizado, mucho profesionalismo, Claro, muy buen trato, así que tengo la mejor impresión. Ahora, el punto es que hay alguna gente porfiada claro, que que no se no quiere quiere vacunar. vacunar, Sí, po. que compró toda esta cosa que está en las redes, que es noticias falsas de Ujú. que la vacuna sería inconveniente, que tienen unos nanochips y todo falsedades absolutas desde mi modesta opinión, y que le hacen un flaco favor al proceso, ¿no es cierto?, de colaborar en erradicar esto. La vacuna está aprobada como un instrumento muy eficiente. Ahora, no te va a librar Del de virus. que te puedas contagiar, eso es cierto, Ujú. pero te va a dar menos severamente, probablemente Va a ser signifique, leve, claro, que no te vas a morir. Te claro. está muriendo gente. Oye, mira, me acabo de enterar, murió un muchacho a propósito, ¿no es cierto?, ¿De que Pastene? conocíamos esta semana, Patricio Caamaño, Patricio Camaño, sí. joven, 50 y algo años, Ujú. se murió. Acabo de conocer una noticia de un muchacho joven que conocía en Capitán Pastene, Roberto Fulteri, Roberto asociado a los también. medios de comunicación, porque tenían radio y canal de televisión, un cabro estupendo. Falleció también por el COVID. Ujú. Es decir, tenemos las evidencias, ¿no es cierto? Nuestra concejal, que tanto lamentamos, Margaret Molina y tantos otros, por Dios, a tomar conciencia. Y la vacuna ayuda. Las vacunas sí fue uno de los inventos más revolucionarios de la humanidad, como la vamos a poner en entredicho a estas alturas de la vida. Así es. Bueno, diputado, vamos entonces con el análisis de esta semana de trabajo legislativo. Don Mario, contar con un nuevo sistema nacional de prevención y respuesta ante desastres es el objetivo de un proyecto aprobado por la Sala, institucionalidad cuyo enfoque se centrará en las personas y en la prevención. Usted nos va a contar un poquito más en detalle de lo relacionado a lo que yo le estoy comentando, diputado Venegas. Efectivamente, mira, este es un proyecto de ley muy importante porque cambia el paradigma, o sea, cambia la mirada ¿Ya? de cómo estamos enfrentando el tema de los desastres de tipo natural o Ujú. desastres, ¿no es cierto?, ocasionados por el ser humano. Claro. Ayer tuvimos un desastre, lamentablemente, ¿no es cierto?, por causa humana probablemente, la explosión allá en Calama, ¿no es Ujú. cierto? Pero nosotros somos frecuentemente azotados por temblores. Claro. Somos un país sísmico. Estamos en el, ¿no es cierto?, en el cinturón de fuego del Pacífico. Entonces somos un país sísmico. Volcanes hacen erupción. Tenemos estas correntadas, que siempre se me olvida el nombre cuando viene agua y lodo, ¿no es cierto? Aluviones. Ah, Aluviones. aluviones, perfecto. Aluviones, etcétera. Muchas cosas que nos obligan a tener una respuesta adecuada. ¿Y qué Ujú. tenemos actualmente? La ONEMI, la Oficina Nacional de De Emergencia, emergencia. cuyo concepto es reactivo, Ujú. reacciona frente al hecho que el desastre estalla. Entonces, esta nueva institucionalidad que se llama Oficina Nacional, ¿no es cierto?, de Prevención, ¿ya?, y de respuesta frente a desastres, cambia el foco. Ahora vamos a prevenir antes, ¿ah? Prevenir, mirar las zonas de riesgo, tomar las medidas a tiempo para tratar de evitar que se produzca el desastre. Te pongo un ejemplo. Construir en zonas en donde es claramente factible que se produzcan aluviones, como te mencionamos. El Cajón del Maipo, ¿te acuerdas esa hace un par de meses? Ahora en el verano, que se vino una lluvia y quedaron Claro. una enorme cantidad de casas enterradas por el lodo, las rocas y el agua. Los temblores, la gente construye sus viviendas en zonas que están claramente no calificadas para eso. La autoridad tiene que tener acción, impedirlo, poner normas claras sobre esas materias. Las edificaciones en altura tienen que ser antisísmicas, etcétera, etcétera. Entonces, este es el concepto nuevo. Reemplazar la ONEMI, que está un tanto obsoleta en su manera de enfrentar el tema, por este nuevo sistema nacional
de prevención y respuesta ante desastres naturales. Perfecto, diputado. Estamos en Agenda Distrital, conversando con el diputado Mario Venegas, distintos temas que se han discutido en el Congreso en Valparaíso. Diputado, se aprobó por 145 votos a favor y una abstención. La corporación aprobó el proyecto que establece normas sobre división de predios rústicos para garantizar, por supuesto, la constitución de servidumbres de tránsito en pleno derecho. Es un tema súper importante para nuestra zona especialmente. Quiero Claro. contar que desde mi época de gobernador y también durante mi desempeño como diputado me ha tocado intervenir y tratar, han llegado a mi oficina mucha gente, especialmente del campo, pero también en la ciudad, que tiene el problema que los dejan encerrados sus vecinos, Claro. sin la posibilidad de tener un camino, ¿no es cierto?, para acceder al camino público. Claro, cuando Pero uno, cerrado. lógico, cuando compran sitio y todo aquello. Exacto. Y muchas veces es porque hay caminos o huellas que históricamente, ¿no es cierto?, se han usado, pero llega un vecino de mal vivir y Claro. cierra la zona. Así es. Entonces, para resolver esto, se ha aprobado un proyecto de ley que era moción parlamentaria, que lo que establece es que en la servidumbre de paso va a ser de pleno derecho. Es decir, no, porque actualmente cuando no tienes servidumbre de paso, tú tienes que recurrir a los tribunales para pedir esa servidumbre de paso, pero el vecino, que no es buen vividor, por decirlo así, hacen un montón de... Mi familia sufrió una cosa similar en algún momento y depende de la actitud de la persona. Entonces a veces si te niega, hace leguleyada, va y establece, ¿no es cierto?, cosas que al final impiden un derecho esencial como es poder transitar e ingresar a su predio rústico. Por eso se habla de rústico, porque estamos hablando de predios, ¿no es cierto?, en el sector rural. ¿Qué es lo que significa esto? Que en el futuro, ¿ya?, una vez que se apruebe y promulgue la ley, cada vez que tú compres un predio, ¿no es cierto?, en el sector rural, vas a tener de pleno derecho la servidumbre de paso que te permita, ¿no es cierto?, ingresar a tu predio y salir de él hasta el camino público más cercano. Esa es un poco la idea. Se van a resolver un montón de conflictos que siempre se dan, especialmente en el sector rural. Perfecto, diputado. Bueno, estamos conversando con el diputado Mario Venegas. Diputado, la sala finalmente aprobó y despachó al Senado lo que tiene que ver con la reforma constitucional que autoriza un nuevo retiro de los fondos previsionales. Obviamente, esto no fue exento de bastantes polémicas porque entiendo que se realizaron dos propuestas, diputado, que usted por supuesto nos va a contar. Varias, en realidad, varios proyectos, porque todos querían ser el papá de la guagua, por decirlo en un lenguaje coloquial. Como es popular hoy día, ¿no es cierto?, plantear el tema del retiro, varios diputados presentaron proyectos de manera que tuvo que refundirse varias mociones. Finalmente quedaron dos. Una que se planteaba una reforma a la Constitución, ¿Ya? estableciendo que la Cámara de Diputados del Parlamento podía legislar para que los ciudadanos en situaciones de catástrofe como la que estamos viviendo puedan retirar parte de sus ahorros previsionales para hacer frente a esa catástrofe. Y era reforma constitucional que permitía, si se aprobaba, que el presidente de la República y el gobierno no fueran al Tribunal Constitucional a reclamar la constitucionalidad del proyecto. Lo perdimos, porque yo voté a favor, pero como tenía un quórum muy alto por ser reforma constitucional, 3/5 significaba que necesitábamos 92 votos y solo obtuvimos 88. ¿Quiénes votaron en contra? Esencialmente la gente de gobierno, que se alineó con el gobierno, que no quiere, que no le gusta la idea de un tercer retiro. Por eso es que se rechazó ese proyecto primero, pero el segundo de la tarde se aprobó con una amplia mayoría, más de 100 y tantos votos consiguió y dio el quórum. ¿Cuál es el problema? Que ese proyecto, que es idéntico al segundo retiro, salvo por el tema de que esta vez incorpora
al beneficio a aquella gente que se está jubilada por renta vitalicia, que la vez anterior no estaba considerado. Claro. Este proyecto aprobado sí permite que el presidente de la República recurra al Tribunal Constitucional para pedir que no se apruebe, que se declare inconstitucional y por tanto no sería ley de la República. Ahora, esa fue la jugada del gobierno, ¿me entiendes? Y además hablaron de un proyecto que planteó el alcalde Lavín, candidato presidencial de la derecha, naturalmente, que le hicieron ahí la pasadita para que él hablara de un proyecto que es bastante malo a nuestro entender, echarle otra vez mano a los recursos de los trabajadores, que era recurrir a una ayuda a través del fondo de cesantía. Pero el fondo de cesantía no todos tienen recursos ahí, entonces los beneficiarios serían solo los que tienen recursos en el fondo de cesantía. ¿Y qué pasa con los trabajadores por cuenta propia, por ejemplo? Claro. Que no tienen. Entonces era un mal proyecto y finalmente estamos, en resumen, a la espera de lo que haga el gobierno, que anunció que iba a ir al Tribunal Constitucional. O sea, sí o sí el gobierno no quiere ese proyecto y es muy malo para los chilenos y chilenas que están esperando esa ayuda a resolver sus problemas. Perfecto, diputado. También la sala concluyó, diputado Venegas, el debate del proyecto de ley sobre muerte digna y cuidados paliativos, que es un tema bastante interesante que será votado. Tengo entendido que en la sesión del próximo 20 de abril, diputado Venegas, cuéntenos en qué consiste efectivamente. ¿En qué consiste este proyecto? El martes de esta semana vamos a votar ese proyecto porque ya se hizo la discusión en la sala. Ya. Y te quiero contar a ti, Álvaro, y a las personas que están viendo el programa, este es el tipo de proyectos que nos meten en un problema gravísimo porque son de los llamados proyectos de conciencia o valóricos. Porque ni más ni menos el tema que aborda este proyecto de ley es el de la eutanasia o muerte asistida. Y la eutanasia, para quienes no sepan lo que significa, es simplemente otorgarle el derecho a la persona para que pida, manifieste su voluntad de que le den muerte asistida por médicos, por profesionales de la salud, ya sea que le inyecten alguna sustancia que termine con su vida o que le provean una sustancia que él mismo se tome. ¿En qué condiciones y en qué momentos? Cuando él está padeciendo una enfermedad que a juicio de los diagnósticos de profesionales de la salud, ¿cierto?, es irreversible, o un cáncer que no tiene recuperación alguna y que le está provocando un gran dolor físico y una gran angustia. Muchas veces los cuidados, la salud puedan significar que se produce una suerte de sufrimiento exagerado del paciente por mantenerle la vida, ¿entiendes? Pero ¿cuál es el problema aquí? Que estamos hablando de la vida de las personas. La pregunta es legítima. ¿Hay derecho de una persona a matar a otra? ¿Es legítimo que cuando una persona está sufriendo le quitemos la vida porque está siendo un problema para él y para su familia, etcétera? Ese es el dilema. Claro. Para nosotros que tenemos valores cristianos en el caso personal y mucha gente católica, evangélica, que creemos que la vida nos la otorga el Dios en el que creemos y que se comienza en la concepción y termina en la muerte natural, nos plantea un dilema ético tremendo. ¿Aprobar o no aprobar? Y yo estoy en ese dilema, porque cómo actúo coherentemente con los principios que digo defender. La gente sabe que me eligió, sabe que eligió a Mario Venegas demócrata y cristiano. Lo de cristiano no es simplemente una palabra, es una forma de vida, es una creencia, son mis valores. Ahora, ¿tengo derecho yo a imponer mis creencias y mis valores a otros? También es una pregunta válida. Eso es lo que estamos debatiendo. Yo la verdad es que he estado leyendo, he estado recurriendo a reflexionar mucho porque creo que es muy importante. Porque mira,
creo que si uno se acerca al valor de la vida y cuando una persona tiene que llegar a pedir que lo maten, muerte asistida que llamamos, o eutanasia, es porque está sufriendo mucho. Entonces el Estado, nosotros, el conjunto, fallamos en otorgarle los cuidados paliativos que permitan que ese momento de enfermedad no sea tan doloroso y tan sufrido. Ahí hay un evidente fracaso del Estado respecto de los cuidados paliativos. Y hay un proyecto sobre cuidados paliativos que se está estudiando, pero que no se ha aprobado todavía en el Congreso Nacional. Es un tema interesante. Los invito a ustedes a reflexionar sobre esta disyuntiva. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en mi lugar? ¿Cómo votarían un proyecto que, ¿no es cierto?, es complejo, porque uno se pone en el lugar de esa gente que sufre, se pone en el lugar de esa gente que está, y más de alguna vez, conversando con amigos, me han dicho, entre estar ahí sufriendo por años, haciendo sufrir a la familia y todo, no parece más digno también morir dignamente, decidir, bueno, hay una serie de consideraciones en el proyecto, por ejemplo, uno tiene que manifestarlo por escrito, tiene que ser su voluntad, tiene que ser consentido, etcétera, 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 tiene que haber diagnósticos médicos de más de un profesional que Claro. acrediten que está en una enfermedad terminal. El proyecto tiene una debilidad que incluye también razones de salud mental. Ya. Cuando estás con una depresión, estás con un problema de salud mental grave, la pregunta es, una persona que está en esas condiciones, ¿tendrá la voluntad clara para De decidir una decidir. materia tan importante? Cuando uno Claro. está en una depresión no piensa bien, pues es un momento como de insanía mental, ¿no es cierto? Y en consecuencia, y ahí son, y por otro lado, es súper individualista este concepto, y es súper también egoísta para algunos el que uno atente contra su propia vida Claro. y choca los valores de mucha gente, por cierto. Bueno, el martes tengo que votar. Mi inclinación inicial, por como yo pienso en las cosas que creo, es que más me gustaría que hubiera un proyecto de ley con una garantización de apoyos paliativos más que darle una sustancia para matar a un ser humano. Mm. Válidas sus palabras, diputado Venegas. Bueno, vamos con otro tema porque la bancada demócrata cristiana pidió sesión especial, diputado, por incumplimientos del gobierno en lo que tiene que ver con las entregas de ayudas sociales, diputado. Nos referimos al IFE, que habría llegado solo a un 75% del 40% más pobre de este país. Así es. Nosotros tenemos una mirada muy crítica respecto a cómo el gobierno ha abordado esta pandemia. Nos parece que las ayudas que ha entregado han sido insuficientes, han sido tardías y no son las adecuadas. A ponerlo en insuficientes, tardías e inadecuadas. Nosotros siempre hemos postulado que lo mejor para enfrentar esta pandemia, para que la gente pueda quedarse en su casa, ¿no es cierto? Y no tener que salir, sería un ingreso universal de emergencia. Claro. Le dijera a Álvaro, ¿no es cierto? Y a Pedro, a Juan, a todos los chilenos, mire, confínese, quede en su casa, pero aquí hay 500, 600 mil pesos mensuales para que usted no tenga la obligación de salir a trabajar, porque mucha gente sale por obligación, no porque quieran. ¿Y por qué no le está llegando ayuda a vos, diputado? Exacto, porque nos está llegando ayuda. El IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, solo ha llegado, según nuestros datos, al 75% de la gente, o sea, del 40% más pobre. Son los más pobres de los pobres, según la ficha de caracterización socioeconómica o la ficha social de hogares, el registro social de hogares. Está fallando, no están llegando. ¿Cuántas personas has conocido tú del bono clase media que postularon y no quedaron aún cumpliendo con los requisitos? Es engorroso, el sistema está lleno de letras chicas. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Que vayan las autoridades responsables, que vaya la ministra de Desarrollo Regional, que vayan los responsables y nos expliquen para interpelarlos por qué están ocurriendo estas cosas. Nosotros te decíamos, y con esto termino, siempre hemos creído en esto del ingreso universal de emergencia, que les llegue a todos. Es preferible que les llegue a todos para que les podamos decir, ¿no es cierto? Ok, quédense en sus casas, hagamos un esfuerzo, quedémonos en un mes, ¿ah?
sin movilidad social, que es la que desparrama el virus y contagia a la gente. Pero el gobierno no lo ha entendido y vamos a tratar de insistir en esa materia. Perfecto, diputado Venegas. También se modifica la ley 18.700, orgánica constitucional, sobre lo que tiene que ver con votaciones populares y escrutinios, diputado Venegas, para disponer de la comunicación por medios tecnológicos a los vocales de mesa, de su nombramiento y por supuesto también con sus obligaciones correspondientes. Bueno, eso es 18.700 el número de la ley de votaciones, Así es. la que regula todas las votaciones populares, ¿no es cierto? Y claro, este es un proyectito menor, pero importante. ¿Cuál es? Que tú sabes que cuando te nombran y te eligen, porque al azar te eligen la De Junta vocal. Electoral vocal para cumplir esa importante tarea, se les manda una carta, normalmente certificada, se publica en un diario, circulación nacional, y hay que andarse buscando. Lo que dice este proyecto es que se use lo que tenemos disponible hoy día, los medios tecnológicos, el WhatsApp, ¿no es cierto?, el correo electrónico, etcétera, etcétera. Eso es básicamente para los Perfecto. vocales. Y así evitar que haya gente que se expone a multa cuando no se entera que fue nombrado vocal y no llega a cumplir con el rol. Eso implica en la ley multas. Perfecto, diputado. Vamos a lo que se viene pronto, 15 y 16 de mayo del 2021. Hay que ir a votar, diputado. Hay un proyecto de moción que establece que esos días serán feriados irrenunciables. Todos los trabajadores del comercio, esto evidentemente en el contexto de lo que se va a vivir en el mes de mayo, el 15 y 16, cuando tengamos que ir, ¿cierto?, a elegir autoridades. Exacto. Mira, a mí me parece una mala idea y te voy a intentar explicar por qué. ¿Ya? Porque lo primero es que la tradición en nuestro país es que nunca se declara feriado en los días que tenemos elecciones populares. Lo que sí ocurre es que la ley dice que los empleadores deben darle facilidades a sus trabajadores y trabajadoras para que puedan cumplir con su deber ciudadano de votar. Ya. A mí me interesa, a mí me parece que esta elección es muy importante y por tanto me interesa mucho que haya participación, pero también debo considerar que declarar 2 días como feriado irrenunciable puede ser un golpe tremendo para el pequeño comercio, a las pymes que han sido tan duramente golpeadas con Con esta esto de la pandemia. pandemia. 2 días, 2 días en que no va a haber trabajo, que no pueden vender, que no pueden hacer nada, porque no pueden. ¿Ya? Es irrenunciable, o sea, todos tienen que ir, o sea, no pueden trabajar. Yo creo que no, en este minuto me parece que es más bien contraproducente, te repito, por el hecho de que las pymes, las pequeñas empresas, han estado muy golpeadas producto de la pandemia. La cuarentena a muchas les impide abrir, no han podido trabajar. ¿Y cómo obtienen ingresos? Sí. Han tenido que estárselas batiendo con la venta, ¿no es cierto?, a domicilio o delivery, como se usa en la palabra inglesa, ¿ya? Pero no alcanza, los ingresos disminuyen muy Bastante. significativamente. Entonces, yo no sé, no me parece que sea una buena idea, porque además la tradición y la práctica habitual ha sido que no se ha declarado. Yo creo muy conveniente que sea irrenunciable, por ejemplo, Navidad, que sea irrenunciable Año Nuevo, por ejemplo, ¿no es cierto?, que son irrenunciables, porque bueno, son fiestas familiares de mayor trascendencia, pero me parece que este proyecto sí, se equivoca por las circunstancias que está viviendo el país. Perfecto, diputado. Bueno, diputado, estamos a un mes de las elecciones. El coronavirus sigue aumentando en varias comunas de nuestro país. ¿Existe la posibilidad de prorrogar nuevamente estas elecciones que vamos a estar viviendo el 15 y 16 de mayo si esto no baja, diputado? Bueno, todos nos estamos haciendo esa pregunta. No hay decisión tomada al respecto, ¿ya? Y uno se pregunta si no fue un poco apresurado haber resuelto posponer las del 16 de abril porque no teníamos ninguna garantía que las condiciones fueran mejores 5 semanas después, que es el tema que estamos. Ahora,
tiene serias implicancias, por Álvaro. No es nada fácil ese tema, porque si tú corres las elecciones, ¿cuándo las realizas? Y tienes que correr las parlamentarias y tienes que correr las presidenciales, porque si no se quedan todas juntas. Y eso podría significar incluso el periodo del actual pregobierno se alargara, como se alargó el gobierno de los alcaldes. Los alcaldes tuvieron más de 4, no, van a estar como 5 o 6 meses más largo su periodo que lo que correspondía. Ellos debían haber entregado el 6 de diciembre del año pasado. Y estamos diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, y van a entregar en junio, casi 6 meses. O sea, se alargó el periodo de los municipios, de los alcaldes y concejales. Pero si esto del contagio no disminuye, diputado, ¿vendría una nueva suspensión de las elecciones y podrían realizarse todas juntas con las de candidato a diputado y presidente? Mm, lo veo poco probable, Álvaro. Lo ¿Ya? veo muy poco probable. No hay decisión tomada al respecto todavía. Es una pregunta abierta, por decirlo así. No hay decisión, y de hacerlo va a tener que el gobierno mandar un proyecto de ley a discutir en nuestro Congreso Nacional, ciertamente. Si me preguntas a mí, yo espero, desde la fe que tengo, que las cosas van a estar mejor de aquí al próximo 16. Nos queda un mes exacto, nos queda un mes exacto, Ujú. eh, y espero que podamos hacerla por el bien de nuestra democracia y porque tenemos que elegir a nuestras autoridades. Perfecto, diputado Venegas. Don Mario, después de que se aprobara la iniciativa transitoria que permite a los afiliados del sistema privado de pensiones, de forma voluntaria y excepcional, diputado Venegas, realizar un nuevo retiro de hasta el 10% de los fondos previsionales, la bancada demócrata cristiana, su bancada, emplazó al presidente a no acudir al Tribunal Constitucional para frenar, por supuesto, este retiro. ¿Cree usted qué es lo que pasará en las próximas, los próximos días en relación a este tema? Lo habíamos discutido hace un rato atrás, pero sería bueno volver a tocarlo. Sí, lo que pasa es que nosotros creemos que el proyecto está pendiendo de un hilo y está pendiendo de la voluntad del Del presidente de la presidente. República, claramente. Entonces, lo que hacemos es un llamado al presidente a que entienda, que empatice con la gente que lo está pasando mal y que necesita este apoyo. Mira, es una mala decisión, ya lo he dicho, porque tienen que enfrentar la pandemia con sus propios recursos, cuando debiera ser el Estado el que le otorgue el apoyo, ¿no es Claro, cierto? así es. Pero es una solución mala, pero como el gobierno no ha llegado con las respuestas oportunas y adecuadas, bueno, hay que aprobarla. Y por eso le decimos al presidente, no le ponga obstáculos, empatice con esa enorme cantidad de ciudadanos que van a retirar y que la necesitan, Claro. porque además es su plata, pues no es la del presidente. Ujú. El presidente está cuidando la AFP, está cuidando al sistema, es porque los grandes beneficiados con esta plata que está ahorrada de manera obligatoria de todos nosotros es el gran empresariado. Los Ujú. grandes grupos económicos son los que se benefician porque la AFP le prestan a ellos esa plata, ¿no es cierto?, a muy bajos intereses, y después nos las prestan o nos las venden a nosotros a muy altos intereses. Así que el negocio es. Y eso Es es lo que está redondo. detrás del tema. Ujú. Por eso le volvemos a insistir al presidente que recapacite, que madure. Se estaba conversando recién con la presidenta del Senado antes de comenzar el programa, Yasna Proboste, y me dicen que ellos van a darle trámite rápido a este proyecto, porque se fue, nosotros lo aprobamos nosotros y se fue al Senado. El lunes se reúne la Comisión de Constitución que preside el senador Pedro Araya, un buen amigo mío, ex colega mío, diputado, y luego quieren llevarlo a sala de inmediato. Y la señora presidenta Yasna me decía que ellos quieren darle una tramitación rápida y que tienen los votos para aprobarlo incluso con el quórum de 3/5, porque Ujú. hay 4 senadores de gobierno que ya anunciaron que van a votar favorablemente. Entiendo que es Moreira, Ujú. es el Osandón, la senadora Abag, ¿Ya? y hay otro más, Araya creo que ya anunciaron que ellos van a votar a favor, A entonces favor. se conseguirían los votos para aprobar. Necesario. Ujú. ¿Ah?
Y también en el Senado están duros y le están pidiendo, me decía Yarna Proboste, que ellos también están en la idea de pedirle al presidente que reaccione, recapacite y que no recurra al Tribunal Constitucional. Perfecto, diputado. Con esa información estamos finalizando esta agenda distrital para este fin de semana. Gracias por entregarnos toda la información para toda esa gente que nos sigue día a día. Eso, espero que la próxima semana tengamos buenas noticias. Así, ojalá, Te Dios quiera. llamaré a la radio y lo prepararemos para este programa, ¿no es cierto?, que hacemos para las distintas plataformas y espero que sea noticias buenas para la inmensa mayoría de los chilenos que lo está pasando mal. Gracias, diputado. Que tenga una buena semana de trabajo. Nos reencontramos el Igual próximo fin de ustedes. semana. Que esté muy bien.